Buen día, jóvenes. El propósito de este video es poder complementar los cálculos de parámetros eléctricos, ¿verdad?, en corriente continua, en particular el desarrollo de la guía de cálculos 2. Vamos a comenzar con el ejercicio 1. Dice cuál es la caída de tensión, voltaje, en un resistor de 6 ohm, resistencia, si la corriente que transporta es de 2,5 amperes, intensidad de corriente. Entonces, una vez que reconozco los datos que me da el ejercicio, lo siguiente es poder reconocer la fórmula que asocia esos parámetros. Necesito calcular el voltaje, y voltaje es corriente, intensidad de corriente por resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm. Intensidad de corriente 2,5, lo multiplico por los 6 ohm, y eso me da 15 volts. Y ahí estamos con el 1. Veamos el 2. ¿Cuál es la corriente? Me está preguntando por la intensidad de corriente a través de un resistor de 72 ohm. Resistencia si la caída de voltaje es de 12 volt. Nuevamente están los tres parámetros de la ley de Ohm y me está pidiendo la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es igual a voltaje y resistencia en la ley de Ohm. Voltaje 12 volt, resistencia 72 ohm, y eso me da, usamos la calculadora, 12 dividido 72, 0,166. Vamos a bajar con 3 decimales y vamos a aproximar el tercero. Estos son amperes, pero como norma nosotros dijimos que si la parte entera es 0, pasamos a la siguiente unidad, multiplico por 1000, me da 167, pero como multipliqué por 1000, ahora aparece el mili, y mi resultado me queda en miliamperes, 167 miliamperes. Y el ejercicio número 3, ¿cuánta resistencia me está pidiendo? La resistencia se requiere para limitar la corriente, intensidad de corriente, un dato, si la caída potencial en el resistor es de 6 volts, me está dando el voltaje. Nuevamente ley de Ohm, pero me está pidiendo la resistencia. Entonces la ley de Ohm me dice que la resistencia es igual al voltaje dividido la intensidad de corriente. Voltaje 6 volts, intensidad de corriente 1,5 por 10 a la menos 3. ¿Por qué? Porque está en mili la corriente. Usamos la calculadora y esto nos dice que es 6 dividido, voy a usar la opción fracción, 6 dividido 1.5 por 10 elevado a menos 3. Y eso me da 4000. Y como esto es resistencia, finalmente el resultado son 4000 ohm, que es lo mismo que decir 4 kilo ohm. Y ahí estamos con el ejercicio número 3. Nos vamos con el 4. Si un calentador eléctrico extrae 9,5 amperes intensidad de corriente al estar conectado a una fuente de 120 volt, voltaje, ¿cuál es su resistencia interna? Nos está pidiendo la resistencia. Nuevamente ley de Ohm es la que asocia estos tres parámetros, por ende la resistencia va a ser igual al voltaje dividido la intensidad de corriente, voltaje 120, corriente 9,5 amperes. Y eso nos da 120 dividido 9.5, 12,6. Voy a dejarlo con un solo decimal, 12,6. Estos son ohm, ¿verdad? Porque estamos hablando de resistencia. Ejercicio 5 nos da, dice, 420 joules de energía, no estando la energía, son absorbidos por un resistor en 7 minutos, tiempo, pero está en minutos, así que lo voy a pasar a segundos. Cada minuto tiene 60 segundos, serían 60 por 7, son 420 segundos. ¿Cuál es la potencia del resistor? Potencia del resistor. Bien,
Acá vamos a utilizar la fórmula potencia es igual a energía en el tiempo. La energía son 420 joules y el tiempo son 420 segundos. 420 dividido 420 da un watt. Esa sería la potencia en el resistor de un watt. Cuidado con confundirse acá. Acá esto es energía que se mide en joule. Esto es potencia que se mide en watt. ¿Ya? Acá esta W representa una cantidad, esta W de acá representa una unidad de medida. 6. Dice, la potencia de un dispositivo en un dispositivo es de 40 joules de energía por segundo. En cada segundo, 40 joules. ¿Qué tiempo le demorará entregar 640 joules? ¿Ya? Entonces, lo que me están diciendo es que la potencia es igual a 40 joules por cada un segundo. Eso me están diciendo. Y me preguntan en qué instante de tiempo voy a entregar 640. Entonces aquí básicamente lo que hay que hacer es amplificar, ¿verdad?, esta fracción de tal manera que el resultado me dé 640. ¿Ya? Veamos, si lo multiplico por 16, 40 por 16, ¿qué dice la calculadora? 40 por 16, 640 justito, 640 joules, y en tiempo me quedan 16 por 1, 16 segundos. Bien, entonces voy a proporcionar 640 joules en 16 segundos. Y ahí estamos con la respuesta. Ahora, alguien podría simplemente haber tomado el 640 y lo divide por 40 y le da los 16 segundos. Bien, lo que hice yo fue amplificar la fracción, ¿ya?, sabiendo que el 40 por el 16 me da exactamente los 640. Nos vamos al ejercicio 7. Nos dice cuántos joules me está pidiendo la energía. Disipa una luz nocturna de 2 watts, estando la potencia, en 8 horas, estando el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué decía la fórmula? Me decía que la potencia era igual a la energía en el tiempo. Ahora, el tema es que acá me está pidiendo la energía, por ende vamos a mover el tiempo, está dividiendo, pasa multiplicando, me queda que P por T es igual a la energía. Potencia, 2 watts. Tiempo, 8, son 8 horas. Ojo, son 8 horas y me está pidiendo la energía, pero el tiempo, recuerden que el tiempo, la unidad de medida del tiempo es en segundos. Entonces, ¿cómo pasamos esas 8 horas a segundos? Bueno, una hora son 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, una hora tiene 3.600 segundos. Ahora, esos 3.600 segundos los multiplicamos por las 8 horas y nos da 28.800 segundos. Entonces, acá tengo 28.800 segundos. ¿Ya? ¿Por qué hizo eso? Porque el tiempo tiene que estar en segundos y me lo estaban dando a horas. Entonces hice la conversión de horas a segundos y eso da 28.800. Entonces el resultado me da 57.600, ¿verdad? Watt segundo, ¿verdad? Pero ojo que la unidad acá me queda representada en joule. ¿Ya? Joule de energía. Serían 57,6 kilojoules. Esa sería la respuesta para la 7. Nos vamos al 8. Reconozcamos los datos. Resistor, 10 ohm. Fluye una carga a razón de 300 coulombs. Carga por cada minuto. Tiempo. ¿Cuánta potencia es disipada? Potencia. Bien,
tengo los coulombs y tengo el tiempo. ¿Qué puedo hacer con eso? Intensidad de corriente es igual a coulomb dividido tiempo. Entonces reemplazo los 300 coulombs, los divido por los 60 segundos, ¿verdad? Que equivalen a 1 minuto y me da 5 amperes de corriente. Ahora, la potencia disipada es igual a corriente cuadrado multiplicado resistencia. Corriente es 5 elevado a 2 por la resistencia que tiene un valor de 10, nos da 5 por 5, 25 por 10, 250 watts de energía. Entonces lo que tuvimos que hacer acá es que a partir de una fórmula obtuvimos el parámetro que necesitábamos para finalmente calcular la potencia, que era lo que nos pedía al final. 9. Un resistor de 10 ohm, resistencia, está conectado a una batería de 15 volt, voltaje. ¿Cuántos joules de energía? Energía. Se disiparán en 1 minuto. Tiempo. ¿Cuántos joules de energía se disiparán en 1 minuto? Entonces, veamos las fórmulas que tenemos para finalmente determinar qué debemos hacer. Tenemos la resistencia, 10 ohm. Tenemos el voltaje a 15 volt. Tenemos el tiempo, 1 minuto, que serían 60 segundos. Y necesitamos determinar la energía. Ahora, para la energía nos dice que la energía, la fórmula vamos a revisar acá atrás la fórmula de energía que teníamos. Tenemos esta de potencia, vamos a utilizar la otra. Acá está, ¿ya? Que asociaba la tensión con la energía y las cargas, ¿ya? Entonces, y si despejamos acá, tensión, energía, cargas, me queda que sería tensión por carga, ¿ya? Así que esta sería tensión por carga. Ahora, la tensión la tengo, pero no tengo las cargas, ¿ya? Entonces, esta fórmula en particular no me sirve. Veamos la otra fórmula. Voy a anotarla abajito. La otra fórmula, que la tengo acá. Me dice que energía es potencia por tiempo. Potencia, vamos a darlo con rojo. Potencia por tiempo. Bien. Entonces, para calcular energía necesito la potencia, que no la tengo, el tiempo sí lo tengo. La potencia la puedo calcular con resistencia y voltaje, sí, y ahí está la solución. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a calcular la potencia, es igual voltaje cuadrado dividido resistencia. Voltaje son 15 al cuadrado, digo la resistencia, que vale 10. 15 por 15 dividido 10. 15 cuadrado dividido 10. Eso nos da 22,5. 22,5 watts. Bien, y a partir de ese valor puedo determinar la energía. La energía finalmente va a ser igual a la potencia, que son los 22,5 watts, por el tiempo, que son los 60 segundos. 22,5 por 60 segundos, 1350 finalmente nos da. 1350 joules. Bien, y ahí estamos con el ejercicio número 9. Bien, acá en el ejercicio 9 reforzamos este tipo de procedimiento que implica utilizar más de una fórmula. Ya en este caso tuve que utilizar la fórmula de la potencia, ¿verdad?, para determinar el parámetro que necesitaba utilizar para finalmente calcular la energía en joule. Y a la vez pudimos discriminar entre las dos fórmulas cuál era la apropiada dependiendo de los datos que poseíamos. Bien. Espero que esto les sirva para poder
complementar el desarrollo de la guía de cálculo 2 y de esa manera prepararnos para la primera evaluación de corriente continua.